Hola, ¿qué tal? Esto es Bianconeri Zona en español y ahora, desafortunadamente, esta semana no hemos tenido a la Juventus y nos ha tocado pues resignarnos a ver cómo les ha ido a todos nuestros Bianconeri en selecciones nacionales. Ha sido una semana llena de amistosos, llena de, bueno, de Nations League también para Estados Unidos y México, mucha competencia internacional y obviamente todo esto lo vamos a analizar acá. Además, nos vamos a meter en todos estos rumores, porque cuando Juventus se va a pausa por selección nacional, usualmente hay rumores y rumores del equipo no sobran. Así que vamos a meternos de lleno en esto. Andiamo. Per il pallone, ma è finita qui, è finita qui, è finita. La Juventus è campione del mondo, la Juventus è campione del mondo, campione del mondo. Incide il gol di Alex Del Piero. Ojo, creo, muchachos, que estamos teniendo algunas dificultades técnicas y Bruno, no sé si ha sido Bruno o soy yo, pero por aquí estamos ya. acá. Listo, ya está de regreso. ¿Cómo está, Guille? Bruno, ¿cómo estás? Muy bien. Acá teniendo un poquito de problemas técnicos, pero ya estamos con todos ustedes. Vamos a meternos de lleno a esta semana de selecciones. ¿Cómo la viste, Guille? Bien, pero ¿sabes algo, Bruno? Yo antes de comenzar quiero hacer un saludo muy especial para una persona que no tengo el privilegio todavía de conocerlo en persona, valga la redundancia, pero te comento, es un niño de 9 años Mira. de Madrid, que todavía su familia, que evidentemente todos son del Madrid, le van al Madrid. Al Real Madrid, muy bien. Sí, claro. Pero resulta que este niño que se llama Pablo de la Fuente le va a la Juventus. Me dicen de que sus familiares todavía no saben en qué momento se hizo de la Juve, pero Pablo, tiene 9 años, seguro Ronaldo ayudó un poco. Seguramente, pero dale, Pablo, es un gusto saber de vos. Un fuerte abrazo, no estás solo, aunque te sientas solo de vez en cuando. Así que, Forza Juve, Pablito. Forza Juve, un gran abrazo hasta Madrid, a este tifoso tan chiquito, ¿no? Que gusta de este gran equipo. Vamos a meternos entonces hasta esta semana de selecciones nacionales y vamos a empezar hablando de estos dos señores. Tanto Timothy Weah como Weston McKennie obtuvieron el día de ayer la Nations Cup. Estados Unidos le ganó a México y no solo eso, sino que Weston McKennie fue catalogado el mejor jugador del partido, tuvo una asistencia y también Timothy Weah hizo un gran partido jugando como extremo en un 4-3-3. No sé si pudiste ver este partido, pero a mí me agrada muchísimo ver a estos dos teniendo minutos y sobre todo haciendo bien las cosas. Lo de McKennie no me sorprende, lo de Weah sí. Sí, la verdad es de que qué bien que han tenido este logro colectivo e individual. Como bien mencionaba, McKennie fue calificado como uno de los mejores o el mejor de la final. Y sí, la verdad que McKennie un poco más destacado que Weah. Weah jugó casi que todo el partido, pero sí, digamos que se le vio mejor que en la Juventus. Hasta ahí lo dejaría yo, no creo que... A mí sí me gustó el partido de Weah, sinceramente. Sí se le vio un mejor juego, así que felicidades a Weston y a Timothy, que se hicieron, creo que por tercera vez consecutiva con la Nations League. Claro que sí, también hubo pues, participación de Matías Zulé en la selección argentina, también contra México, solo que esta ya no fue la selección mayor, sino que una de las
de las inferiores, si mal no recuerdo, la sub-23. Sub-23, ¿no? E hizo un golazo que ya lo vamos a ver, lo de Soulé, tremendamente mágico. Este señor sí quiero decir que tuvo muy poquita actividad. De hecho, hay que recordar que Gleison Bremer no iba a ser convocado, de hecho no fue convocado por la selección brasileña en esa primera convocatoria que hicieron, luego se lesionó uno de sus compañeros y participa en esta gira internacional, juega muy poquito, creo que fueron... Habrá sido unos 5 minutos, creo que entró como al 88. Le ha costado ganarse la confianza del técnico de Brasil. Sí, algunos dicen de que es porque Brasil juega con línea de 4 y Bremer no sabe jugar esa línea. Yo honestamente... Yo no creo que sea eso. No entiendo ese argumento. Creo que hay personas que les gusta complicar el fútbol más de lo que realmente es. Pero pues bueno, esperemos de que esta oportunidad que se le ha dado, entró al minuto 88 aproximadamente contra Inglaterra, no se baje de ahí y pueda seguir como titular pronto en la verde amarela. Otros que también tuvieron mucha actividad, al menos en el primer partido contra Venezuela, fueron nuestros Azzurri en Italia, ¿no? Tanto Cambiaso como Locatelli y Federico Chiesa. Cabe destacar la asistencia de Cambiaso. Hay que decir que fue su primera convocatoria, que lo hizo bastante bien, tal vez no excelente, se vio un poco perdido en algunos lapsos del partido, pero es un equipo nuevo, es una formación nueva, es su primera convocatoria, el chico está súper joven y no lo hizo mal, al contrario. Bueno, de hecho dio una asistencia. Claro. Sí. Lo de Locatelli sí lo quiero subrayar, porque a mí me pareció que hizo un muy buen partido, creo que fue el mejor de los tres. Creo que le sentó bien estos nuevos aires a Manuel Locatelli y a mí sí me hizo mucho ruido la diferencia entre el Locatelli de Juventus y el Locatelli en Italia. No sé si compartí, Guille. Sí, comparto. Y ojo, yo no quisiera decir que Locatelli ha hecho una mala temporada con la Juventus. Sin embargo, en estos últimos partidos se ha visto deficiente, pero a ver, pocos jugadores se han visto bien en estos últimos 8 partidos de la Juventus. Al principio Locatelli fue rescatable, pero sí se ha visto mejor en la selección italiana que lo último que nos quedó en la retina con la Juve. Sí, totalmente. Otro de los que tuvo bastante minutos fue Adrián Rabiot, que se ve que ya ha superado su problema muscular en su dedo derecho. Este señor también sorprendió porque jugó todo el partido y porque lo hizo como lateral derecho, Guille. Sí, Danilo prácticamente, que a diferencia de Bremer, jugó prácticamente todo el partido, bastante solvente, contra una selección sumamente poderosa y difícil, y que ofrece tantas variantes en ataque como Inglaterra. Así que muy bien por Danilo. Totalmente de acuerdo. Y por último, obviamente hay muchos más partidos que están jugando incluso ahorita. Yo quería ponerles este golazo de Soulé. Pero ponerlo en pantalla completa, porque es que... A ver, lo vamos a ver en pantalla completa. Por acá. A ver. Mira esa definición mágica. Uf, qué golazo. No, un recurso técnico muy bonito por parte de Soulé, que sigue ganando auge, experiencia, y comienza a sonar y está ahí, al menos haciendo su tarea para que sea considerado entre los que vuelven. Esperemos que vuelva, y si no es así, que logremos facturar una buena cantidad de plata por él. Ya vamos a hablar mucho sobre Matías Soulé, porque es uno de los que están sonando mucho. Ha dado de qué hablar. Antes de eso, si les gusta este contenido, nos quieren apoyar, por favor denle like al video, compártanlo. Estamos también en Spotify, estamos en WhatsApp, en Instagram, en todos lados. Así que desde ya, por favor, si no le has dado like,
a darle like por favor a este video y vamos a empezar a saludar a mucha gente justamente. El primero, uno de los más fieles, Subte, saludos a toda la banda, dice. Franco Alterio también, saludos banda. Milik y Alcaraz entrenaron aparte. Esto fue el día de hoy y el día de ayer. Sí, están haciendo trabajo diferenciado, tanto Milik como Alcaraz vienen recuperándose de lesiones. No lo vamos a tener para el partido de este sábado. Ojalá para el siguiente, al menos Alcaraz sería bueno tenerlo. Y de hecho creo que no es factible verlo antes de por lo menos dentro de una semana. Sí, no, pero también Milik, recordemos de que no tenemos a Dusan, entonces necesitamos de él. Saludos a todos, dice Blixa, listos para que Tudor nos destroce. Ojalá que no. Saludos familia, dice John Chirino. México dio vergüenza, dijo José Gómez. No fue tan malo el partido. Lo que pasa es que México ha estado teniendo... No ha sido un buen año para la selección mexicana en general. Le ha costado mucho. Y pues nada, hay un recambio generacional que está pesando, siento yo. Muchos factores que están afectando ahorita a México. Y uno de los más evidentes es que tenían en la banca a su mejor delantero, sí. Un delantero que está peleando por el liderato en la tabla de goleo de la Eredivisie. Inexplicable cómo Santiago Jiménez estaba en el banco y lo metieron hasta minuto, qué sé yo, 65, 70. Pero ni modo, sí, la verdad que a pesar de eso, muy merecido por parte de Estados Unidos la victoria. Alexis Rosquet nos saluda, un abrazo Alexis, que estés bien. John dice que Venezuela se vio bien para jugar contra Italia, sí, totalmente, aunque no sé si Italia sea hoy por hoy un referente de solidez después de no jugar 2 mundiales consecutivos, pero bueno, esperemos que a Spalletti le vaya bien, seguro. Dice, no vi los partidos de Italia, ¿en qué posición jugó Locatelli? A ver, Guille. Bueno, siempre, la verdad que yo lo vi siempre en términos generales como un organizador de juego, tratando de darle salida al equipo, pero yo creo que la gran diferencia es las características de los jugadores que lo acompañaron en la media cancha. Eso fue algo que hizo que Locatelli se viera mejor. Sí, totalmente. De hecho, una de las noticias sobre Locatelli para el día de mañana y que viene en la Gazzetta dello Sport, que hay que tomar con pinzas, es justamente que a Locatelli el próximo año la dirección técnica lo que quiere hacer es adelantarlo un poquito en su posición, dejarlo ya de utilizar como regista, contratar finalmente a un regista. Se hablaba de Zubimendi, se hablaba de Amrabat incluso, y liberar a Locatelli para que juegue en la posición a la que él le gusta, en la posición que enamoró a todo el mundo en Sassuolo. ¿Se atreverá Allegri a jugar 4-3-3? Dice Franco Alterio. ¿No cree? Bueno, no sé. Yo creo que este señor se va a morir con la de él. No creo que cambie formación, sinceramente. Lo de Locatelli es un tema posicional, sí. José Gómez dice Forza Juve, bueno. Zule vale millones ahora, ojalá se quede. Vamos a hablar mucho de Zule. Aarón Guillermo Gómez aparece, buenas noches, saludos. Lo de Zule es impresionante, dice Alexis. ¿Qué tal lo hizo Yildiz con Turquía? Ok, este es un tema que lo vamos a tocar ya en un momento, porque lo de Yildiz fue espectacular y te digo, le va a poner mucho problema a Allegri en elegir la formación contra Lazio. Ya vamos a hablar mucho sobre este tema. Italia jugó con los titulares contra Ecuador. No sé. Por ahí Varela no jugó todo el partido, entró hasta mediados del segundo tiempo, pero sí, es decir, con eso no queremos quitar mérito a la selección venezolana que lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Sí, totalmente. Bueno, vamos a meternos ahora sí a lo que nos compete y hay un montón de rumores, hay un montón de noticias y quiero empezar pues primero con las palabras que dio hace unos días Scanavino,
quien habló muchísimo sobre el aumento de capital que ha tenido Juventus y que va a finalizar dentro de los próximos meses. Un aumento de capital que va a ayudar a Juventus a respirar un poco financieramente. Y el aumento de capital significa también sostenibilidad, al menos para los próximos 3 años. De hecho, Scanavino estuvo diciendo de que el plan de Juventus era que en 3 años Juventus se consolidara nuevamente. Obviamente esto no quiere decir de que está diciendo de que Juventus no tiene que ganar o no debería de ganar antes de esos 3 años. No, lo que dice es que hay un proyecto macro que implica lo deportivo, lo financiero, algunos temas legales, algunos temas de reestructuración administrativa en el club, que van a ayudar, el nuevo sponsor, etcétera, que van a ayudar a consolidar nuevamente a esta Juventus. Una Juventus que ha estado por debajo de su nivel en lo deportivo, en lo financiero, en lo político, en lo administrativo, en todo, en los últimos 3-4 años. Claro, Scanavino parte, daba algunas declaraciones que fueron chocantes para algunos, mencionó de que el equipo tenía el apoyo completo y que también el director técnico tenía el apoyo completo, pero vamos a ver primero, recordemos quién es Scanavino, no es un tipo que puede salir a declarar como un hincha, como un tifosi. Entonces hay que entender el contexto y hay que ver de quién vienen las declaraciones. Scanavino es el CEO de la Juventus y aparte es también el director del grupo editorial del grupo editorial de la Juventus. Entonces él no puede salir a declarar y a ser totalmente franco como nosotros, por ejemplo, que somos tifosi, podemos hacerlo acá. Así que hay que entender de quién vienen esas palabras, pero sí mencionó algo muy interesante Scanavino y dijo que en este plan, claro, nosotros estamos dando aquí términos generales de lo que fue la entrevista, pero sí mencionaba que necesita la Juventus, parte del plan es que la Juventus vuelva a ser dominante. Eso es algo que él tiene muy claro y que al parecer la directiva tiene muy claro, que es ahí donde corresponde la Juventus a dominar Italia. Hoy por hoy el objetivo pues lo vuelve a subrayar, dijo de que el objetivo de esta temporada era únicamente clasificar a puestos de Champions y llegar a la final de la Copa Italia. Llegar a la final de la Copa Italia. Nunca habló de ganarla. Entendemos todos que ya no habiendo rivales de mayor jerarquía, Juventus tiene también la obligación de ganar esta Copa. Así las palabras, no le quito ni le pongo ninguna más. Creo que Guille resumió bastante bien justamente lo que ha sucedido. ¿Y por qué es importante hablar de Scanavino? Porque, bueno, volvió a subrayar los objetivos de esta temporada, objetivos que pasan por esto. A ver, vamos a ponerlos acá. Pasan por estas 11 finales. La Juventus tiene 11 finales. Jugamos este sábado contra Lazio en Serie A. Luego vamos a jugar contra Lazio 4 días después en Copa Italia. Este es el partido de ida. Y luego se nos viene Fiorentina, Derby de la Mole, Cagliari de visita, Lazio otra vez, que es el partido de vuelta. Luego venimos con el Milan en Torino. Después visitamos el Olímpico para ir a jugar contra la Loba. Recibimos a la Salernitana, jugamos contra Boloña y terminamos con Monza. Un calendario absolutamente difícil. Son 11 finales como mínimo. Claro, y aparte de eso, aparte que es difícil, es más complicado que tus escoltas. Es decir, el Boloña, que está a 5 puntos de vos, no tiene un calendario tan difícil. La Roma tampoco, el Atalanta tampoco y el Napoli tampoco. Y aparte de eso, pues no está de más recordar de que actualmente no somos capaces de ganarle ni al Hellas, ni al Udinese, ni al Genoa, etcétera. Entonces,
suenan las alarmas, de verdad es crítico. Yo sé que ya hablamos de esto, pero las alarmas están sonando en Torino porque hay un peligro inminente de perder tu puesto en la próxima Champions League. Estuvimos hace una semana justamente analizando el momento de forma que tenía Juventus. Veíamos y analizábamos los últimos 6 partidos justamente y lo comparábamos con el momento de forma de los contrincantes. En este caso, Boloña, Atalanta, Milan, Roma incluso. Y veíamos que Juventus en los últimos 6 partidos tiene datos y números de un equipo que está luchando el descenso. No de un equipo que está segundo o tercer lugar, bueno, tercero en este caso. Claro, y los demás equipos, el Atalanta, el Boloña, la Roma de De Rossi, y el Milan incluso, vienen en un ritmo muchísimo más intenso, con mucho mejores resultados, con mucho mejores cifras, y esto hace de que cuando cruzas las 2 curvas, pues las proyecciones no son tan favorables, y si a eso le sumas que el calendario de Juventus es difícil, pues no hay de qué alegrarse. Yo lo decía la semana pasada, creo que cayó bien esta pausa FIFA, esta pausa de selecciones nacionales. Ha sido un momento para que tanto jugadores como cuerpo técnico hagan un reset y regresen con las pilas puestas, porque lo que nos espera, como decíamos, eran 11 finales. Esperemos que sí, y sobre todo porque algunos estarán más relacionados con el término, algunos momentum, algunos estado de forma, algunos racha, qué sé yo, pero creo que todos entendemos que si continúa este estado de forma, este momento, esta racha de la Juventus actual, vamos directo a Europa League. Eso es lo que dicen los números. Si no cambia nada, y Bruno lo está diciendo y es súper optimista y dice va a caer bien este paro. Yo lo veo complicado, no me parece que pasa por ahí, esperemos que sí, pero sí está la cosa sumamente complicada para la Juventus. Complicada, como también ha estado complicada la temporada de Federico Chiesa. Un Federico Chiesa que todos sabemos que la temporada pasada sufrió una de las lesiones más difíciles de recuperarse para un jugador, que fue la rotura de ligamentos cruzados. Pues se perdió prácticamente toda la temporada pasada y pues está regresando poco a poco a su nivel físico, más no mental, creo yo, porque a mí se me hace que a Chiesa hoy por hoy le pesa mucho lo mental, y yo lo comparaba a lo que sucedió con Vlahovic a principio de temporada, que todos le exigíamos que estuviera más sereno, que no perdiera tanto los estribos, etc. Vlahovic se recompone, de hecho hace uno de los mejores 2024, es de los mejores jugadores de Juventus en este 2024, exceptuando lo que sucedió en los últimos minutos de la expulsión que se hace obtener. Pero yo comparo mucho a Chiesa, porque Chiesa, si bien se ve que su lesión ya es cosa del pasado, todavía le falta encauzarse, serenarse más y que su mente le permita volver a su nivel, y porque talento lo tiene, Guille. Claro, sí, yo creo que eso es algo que tenemos claro. El talento de Chiesa, él ha demostrado de que lo tiene, pero sabes algo que a mí me llama mucho la atención, y es como al menos algunos medios de comunicación están manejando el tema de la renovación con Chiesa, porque se habla de que hay optimismo en el club por su renovación, porque al parecer las negociaciones van avanzando de manera positiva, etcétera. Ahora bien, el que debería de estar optimista por una renovación, el que debería de estar ilusionado con renovar, no es la Juventus, es Chiesa. Es Chiesa quien debería de estar cruzando los dedos porque la renovación se dé. Sí, claro, la Juventus está negociando, pero el que debe de demostrar no es la Juventus, el que debe de demostrar es Federico Chiesa. Pongamos las cosas en contexto y dejemos de sentimentalismo. Es él quien tiene que resolver, sea cual sea su problema, si es físico, si es mental, si es psicológico, si es emocional. A la larga
no me interesa. Lo que me interesa es que tenga un buen desempeño sobre el campo. Entonces, si alguien tiene que estar cruzando los dedos porque se dé esta renovación, no es la Juventus, es Federico Chiesa. Yo creo que es un poco de ambas partes, porque Federico Chiesa es uno de los jugadores más queridos, más populares dentro del tifo bianconero, y está sucediendo algo que también le pasa a Vlahovic y a otros jugadores, y es que los mismos jugadores están esperando qué es lo que va a suceder en el área técnica al final de temporada. ¿Se va a quedar Allegri o no? Y de esto va a depender muchísimo el tema de las renovaciones. Y para muestra un botón, Guille, este señor es uno de los principales aliados, o al menos un jugador que siempre ha tenido una relación absolutamente estrecha con Massimiliano Allegri. Yo estoy seguro que su renovación pasa por si Allegri se queda o no. Ahorita su contrato va a vencer nuevamente en verano, y ya se está hablando de que Juventus no puede mantener un salario de 7 millones de euros, que es lo que actualmente gana Adrián Rabiot. Yo les hago una pregunta a ti, Guille, y a todos los que nos ven. ¿Vale Rabiot 7 millones de euros por temporada? ¿Los vale? La respuesta es sí. La respuesta seca es sí. A mí me parece un jugador que le da un muy buen balance a la Juventus y que es necesario, y que sobre todo cuando no está, se ha notado. Creo que eso ha quedado claro, de que cuando no ha estado, se ha notado. Ahora bien, si su renovación depende de que, si todo depende que va a continuar Allegri o no, entonces que se vaya. Muchas gracias por todo, pero Allegri no puede continuar. Entonces, son dos aristas ahí, son dos criterios. Son dos criterios, totalmente. De hecho, una de las cosas que no quería dejar pasar era saludar a una de nuestras bianconere Gold, como lo es Isa. Te mandamos un gran abrazo. Gracias por acompañarnos, Isa. Gracias por apoyarnos también. Y de hecho aprovecho el espacio para hacer publicidad, obviamente, de Bianconeri Zona en español. Si nos quieren apoyar más allá de un like, más allá de un super chat o de una contribución o de una donación instantánea o temporal, puede ser también a través de la membresía de Bianconeri Gold. Con ella tenés ventajas, formas parte de un grupo privado, etcétera. Así que acá les dejamos el código por si nos quieren echar la mano también en ese sentido. Vamos a seguir y quiero leer varios comentarios. Ponete, Alexi dice, lo de Scanavino creo le quita presión a nivel deportivo y no precipitarse con los jóvenes talentos. Por el contrario, se ve precipitación en lo de mejorar plantilla. Muy bien lo de Miretti con la sub-21, hizo un partidazo, sí. Miretti hizo un muy buen partido. Pero recordame contra quién jugó contra Eslovenia o Eslovaquia o Estonia, entonces... Jugó con un país de Europa del Este, sí, bueno, de acuerdo, pero lo hizo bien, lo hizo bien. Sí, ¿no? Listo. A ver, también Zule jugó contra un equipo no de la mayor y lo hizo bastante bien. De hecho, Zule juega con el Frosinone, que tampoco es un equipo muy, muy bueno, y brilla en la oscuridad, Zule. Que no es fácil brillar en un equipo tan malo. Perfectamente podemos perder todo excepto Salernitana, dice Blixa. Y sí, puede ser, ¿sabes? Mira, Subte dice, yo creo que el parón FIFA entró de lujo para despejar las nubes negras. Yo también lo creo. Yo también lo creo, Subte. A mí lo de Chiesa me recuerda a la vuelta de Del Piero, luego de su lesión. ¿Sabes, Franco? Del Piero, exacto. Cuando Del Piero regresa de su lesión, le tomó un año o una temporada entera regresar a su nivel. Y ojalá que Chiesa poco a poco lo recupere, porque el talento, yo insisto, para mí el talento de Chiesa es innegable. Innegable. A ver, yo creo que salvo catástrofe, se quedará Allegri un año más. Esperemos que no. O sea, la catástrofe sería esa, que se quede. Sería, sí, probablemente, no sé, pero yo creo que ya es momento de cerrar ese ciclo. Luego dice, sí puede valerlo, se refiere a Rabiot, mas no podemos darnos el lujo de pagar semejante salario en nuestra actualidad, dice Aaron
Ciao ragazzi, Forza Juve, dice Jorge, un gran abrazo. Y otro gran abrazo también a uno de nuestros Bianconeri Gold, Gabe Battistelli. También muchas gracias por apoyarnos con tu membresía. Te mandamos un fuerte abrazo. Madrugando, sí, porque Gabe está en Europa y para él es madrugada. Sí, claro, gracias, Gabe. Es madrugada. Bueno, vamos a seguir con esta ronda rápida de noticias y el siguiente es este señor. A ver, sí. El enigma Zule. ¿Por qué un enigma? Porque Zule, la Juve, quiere mostrarse y tener su oportunidad en la Juve. El club no ha dicho nada. Lo único que ha dicho el club es que efectivamente el préstamo de Zule termina en verano y regresa, pero no han dicho nada más que eso. Entonces, acá está la disyuntiva. ¿Por qué cuesta tanto saber o entender o darle la oportunidad a Matías Zule cuando lo está haciendo tan bien en Frosinone, Guille? Yo creo que todo depende de quién vaya a ser el técnico la próxima temporada. Si va a seguir Allegri, es probable que Zule no tenga cabida en el equipo. Yo creo que está bastante demostrado que cuando Allegri ha tenido que echar mano de los juveniles ha sido por pura necesidad y no porque ese sea su estilo, porque le guste. Ha sido por emergencia, ha sido porque se ha sentido forzado, ha sido por alguna lesión, por alguna sanción, etc. Yo creo que Zule poco a poco se comienza a ganar ese valor, ese premio y esa categoría de jugador de la Juventus. A mí no me gustaría verlo para nada, creo que se lo está ganando, pero tampoco me gustaría facturar y porque ¿cuánto vale Zule? Podría estar rondando los 40 millones, entre 40 45 millones. Yo creo que es algo factible para recaudar. A ver, yo quiero insistir en que Matías Zule está jugando en uno de los equipos que está rozando con el descenso en Italia. Es un jugador que ha brillado desde el principio de temporada, un jugador que tiene uno de los porcentajes de dribbling más altos de toda la Serie A. Es un jugador que hace goles, que asiste, que te genera oportunidades. Y subrayo, en uno de los peores equipos de la Serie A. Si está 18avo, ya está en zona de descenso. Claro, ya está en descenso el Frosinone. Entonces, claro, si un jugador puede brillar en esta oscuridad deportiva como lo es el Frosinone hoy por hoy, yo creo que ¿por qué no darle chance a Matías Zule? Ahora estaba leyendo una declaración, no me recuerdo si era de Tardelli, que decía que él veía a un Zule jugando por derecha en un 4-3-3, a un Chiesa por izquierda y a Vlahovic ahí en ese tridente, un 4-3-3 que pudiera ser súper interesante y flexible además, porque ya vamos a hablar de otro jugador que se quiere hacer espacio, que es justamente Kenan Yildiz. No, pero lo de Zule, a mí me molestaría vender a Zule. Es más, yo preferiría vender a otro tipo de jugadores con otro perfil antes que a Zule. Sí, Zule lleva 10 goles, si no me equivoco, 10 goles y 2 asistencias en 27 minutos. Lo ha hecho muy bien y bienvenido. Si regresa, bienvenido. Y pues si no, esperemos sacar una buena cantidad de plata para reforzar alguna otra área del campo que se necesite más. Darwin Carrione dice, Zule tiene que quedarse sí o sí. Subte confirma, si por Charlie Alcaraz piden 50, imagínate por un extremo como Zule. Y Jorge Cerritos también nos comparte su opinión, dice Zule la puede romper en cualquier equipo de media tabla para abajo, pero jamás será un jugador para una Juve. Bueno, yo creo que la oportunidad la merece porque no la ha tenido Zule en la Juve. No la ha tenido
Y si la han tenido Alexandro, si la ha tenido De Sciglio, si la han tenido otros jugadores que hasta han tenido oportunidades de sobra. Y creo que Soules la merece. Otro de los jugadores que sí ha tenido oportunidad y ha sido una bocanada de aire fresco para esta Juventus es él, Kenan Yildiz. Este señor la rompió desde que Allegri lo trajo al primer equipo, pasándose la primavera y el Next Gen, porque casi no jugó en Next Gen. Se saltó prácticamente ese eslabón, así de bueno era, y ahora está en el primer equipo, Kenan Yildiz. A Kenan Yildiz le circulan muchísimos rumores a su alrededor, pero uno de los más importantes y de los más retomados por periodistas serios es que a Kenan Yildiz se le va a renovar y se le va a aumentar el salario que tiene, porque tiene un salario muy, pero muy... Sí, es alrededor de los 350,000 euros por temporada. Entonces, va a subir. Sí, claro. De hecho, ya hay algunas cifras, se rumora de alrededor de los 2.5 millones, por ahí, que es muchísimo más de lo que está ganando ahorita, 5 veces más de lo que está ganando ahorita. Sí. Entonces... y la merece Kenan Yildiz, absolutamente. Ahora, sí. Otra de las cosas que también se rumorea es darle la 10 a Kenan Yildiz, la 10 que no la ocupa nadie hoy por hoy, porque sí, es de Pogba, ¿no? Sí, claro. Yo creo de que eso sería un error. A ver, quien tenga la 10 o no tenga la 10 a nivel futbolístico te aporta poco o nada. Realmente no importa. Sin embargo, nuevamente poniéndonos en contexto, que pareciera ser la frase de moda de este live, sabemos de que la número 10 tiene, a pesar de que Pogba la haya ensuciado por casi 2 años o 3 años, sabemos de que la número 10 de la Juventus es histórica y simboliza algo. Yo creo de que Yildiz puede merecer un aumento salarial, puede merecer una renovación, sin embargo, bajo ninguna circunstancia merece la número 10 de la Juventus. Muy bien, yo también comparto, yo creo que y de hecho hice un short hace un par de meses hablando de la 10 de la Juventus y que cómo se había abaratado la 10 de la Juventus luego de que pues, muchos la tuvieron ya en momentos no tan buenos, no tan positivos. Hablo de Dybala, porque cuando recibe la 10 prácticamente jugaba un partido sí y un partido no. Luego la tuvo Pogba y pues ahí están los resultados. Yo creo que la 10 se ha abaratado, pero también se necesita otorgarle la 10 a alguien por temas comerciales, y es un tema o una arista que no se toca tanto y que el tifosi no lo entiende tanto. Pero por razones comerciales y de imagen y de branding, también la 10 se le debe de otorgar. ¿Y a quién dársela? Esa es una gran pregunta. Y aquí voy a hacer sintonía con otro tema. Ok, quitemos la 10 aparte. A Yildiz se le va a renovar, se le va a hacer parte se le va a hacer el centro del proyecto. ¿En qué posición va a jugar Yildiz? Porque Chiesa y Yildiz tienen una posición bastante similar. Entonces, sí, se compiten mucho posicionalmente en el campo. ¿Qué hacer? Y bueno, no te vayas tan lejos. El próximo fin de semana, el sábado, jugamos contra la Lazio en el Olímpico por Serie A, y tenés a Yildiz y a Chiesa que no suelen jugar juntos porque son posiciones muy parecidas en el campo. Sí, sin embargo, sabes, a Chiesa déjalo. Sí, a Chiesa es inamovible y solamente puede jugar en esa banda, y si lo mudes medio centímetro se agarra de excusas que por eso no funciona. Dejarlo y que se sitúe donde él quiera, tal vez así marca goles y hace partidos dignos. Listo, déjalo por banda, súper pegado allá a la banda izquierda, ahí que se quede. Yo creo que Yildiz podría llegar a estar jugando como un jugador siempre ofensivo, como un enganche, como un jugador un poquito más retrasado,
de un centro delantero. Pues, como un mediapunta, un trecuartista incluso. Como un mediapunta. Sí. Al salvador del fútbol italiano, Federico Cassi, no lo muevo porque lo moves 3 centímetros hacia el centro y ya no puedo y por eso no driblo a nadie y no me quito la marca de nadie. Entonces, dejemos a quietecito a Chiesa, tal vez de aquí tal vez la otra temporada hace partidos dignos de las aspiraciones y de lo que quiere ganar y de las expectativas de los tifosi. Y Yildiz yo creo que es versátil y podría jugar ahí. Qué grosería que Yildiz cobre 350.000 euros al año y Alexandro 7 millones, dice Carlos Di Gregorio. Absolutamente. Sí. Mira, Gabe nos dice, de todos los jóvenes creo que ese es el más prometedor hasta el momento. Se refiere a Yildiz, asumo, claro. O a Zule, no sé en qué momento lo escribió. Luego, John Chirino dice, Zule debe quedarse. Y Cerritos dice, Yildiz es el caso contrario de Zule. El turco sí ha mostrado su valor para un futuro cercano. Claro, pero porque le han dado chance, Jorge, pero es que a Zule no se le dio chance. Zule no ha tenido oportunidades como las ha tenido Yildiz. No digo que sus talentos se parezcan, pero al menos la oportunidad deberían de dársela, creo yo. ¿Qué les parece Calafiori? Ya vamos a hablar mucho de Calafiori, pero sobre todo porque depende de la salida de Sandro, que esperemos que esta vez sí se termine de dar, ¿verdad? Pero depende mucho de varias cosas, depende de Sandro, depende de qué va a pasar con Thiago Djaló, que ya vamos a hablar de él, depende de varias cositas, depende del director técnico también, obviamente. La 10 cada día se va devaluando, dice Battistelli, más la misma dirección de Juventus. Bueno, hay muchos comentarios. Ahora vamos a pasar a otro jugador que también está dando muchísimo de qué hablar, a veces no de forma positiva, y se trata de Dean Huijsen. Sí, no sé si ustedes comparten, pero Dean Huijsen ha aparecido más en los medios de comunicación en los últimos 2 meses por cosas extrafutbolísticas que por lo que pasa en el campo. Y usualmente cuando este tipo de cosas o cuando este tipo de situaciones pasan, no necesariamente son buenas. Y es el caso de Dean Huijsen. Dean Huijsen ha aparecido en medios de comunicación porque se cambió de Holanda a España. Luego porque dice él que le habían sacado de contexto una entrevista y publicó de que en sus redes de que perdón, pero que no era así. Y luego que se cambió de agente. Es un chico de menos de 20 años. Huijsen creo que anda por 19 años. Es un niño que necesita enfocarse en el campo y dejar las comunicaciones, el marketing, lo de la gente, dejarlo aparte, pero él se tiene que concentrar hoy por hoy en eso. Dicho esto, ¿qué te parece Dean Huijsen? Dean regresa de su préstamo a final de temporada y regresa a Juventus. Es que es jugador de la Juventus, de hecho tiene un contrato largo, creo que hasta 2028. Lo firmó justo antes de irse. Claro, y a mí me parece bien que regrese, como toda persona de esa edad, que ahorita estaba tratando de verificar cuántos años tiene Huijsen, ya te digo cuántos años. Nació el 14 de abril del 2005, tiene 18 años. Yo creo que es un jugador cuya técnica me da como para apostar por él. Yo creo que su técnica y su edad van bien. De repente sí hay que guiarlo, hay que ubicarlo. Tiene 18 años, pero creo de que es un jugador que puede llegar a ser futuro en la Juventus. Nunca se vio mal en la Juventus, a pesar de que sí recibió pocos minutos, pocas oportunidades, pero lo hizo de manera solvente. Y hay que darle la oportunidad. Yo opino que Huijsen debe mantenerse como jugador de la Juventus y es uno de esos jugadores que potencialmente le puedes llegar a sacar mucho margen de utilidades, porque es un jugador que no te ha costado prácticamente que nada
y si lo desarrollas puedes llegar a facturar considerablemente más. Estoy de acuerdo, Guille. Yo lo tengo claro. Para mí, Huijsen, Soulé y Yildiz deberían de ser parte de la Juventus de la próxima temporada. Ellos tres, para mí, no se deberían de vender en ningún momento. Creo que son tres jugadores con mucho futuro, posicionalmente aventajados. Creo que la próxima temporada Juventus va a necesitar a un Yildiz con más minutos, a un Soulé como extremo derecho. Vamos a necesitar también de la frescura en defensa de un Dean Huijsen, sobre todo porque Danilo ya va para afuera poco a poco, Alexandro va para afuera literalmente. Otro jugador de los que también suena y que me están preguntando por acá, mira, Darwin Carrione dice, pregunta, De Sciglio, no me digas que se queda la próxima temporada. Bueno, sí se queda porque a De Sciglio todavía le falta contrato. De Sciglio tiene un contrato que expira hasta junio 2025. O sea, la próxima temporada sería su última. Si Juventus quiere vender, tiene que vender ahora para que no se vaya como agente libre. Sí, yo creo que ejemplos como los de De Sciglio, como creo que vamos a hablar más adelante un poquito de Arthur, son ejemplos de casos mal manejados, son ejemplos de negociaciones que debemos de ir dejando en el pasado y comenzar a hacerlas de una forma más metódica, más serena, más fría, porque son jugadores que ya viste, no han funcionado y los tenés con contratos larguísimos. Entonces es necesario aprender de ese tipo de errores, aprovechando que salió De Sciglio a la luz, a colación. De Sciglio, Arthur, Sandro, son jugadores que realmente en la actualidad, en el pasado y en el futuro te pueden aportar muy poco, y ahí los tenés como una piedrita en el zapato o como una gran piedra en el zapato y no te los podés sacudir a pesar de que querés hacerlo y que únicamente te representan un gasto, no te aportan absolutamente nada. Pero bueno, lo importante de los errores es aprender de ellos, y esperemos que esta directiva, que tal vez de fútbol no pueda entender mucho, pero sí financieramente son expertos, bueno, que vean todo eso y comiencen a dar guías para negociar mejor. Franco dice, comparto, Soulé, Huijsen y Yildiz deben quedarse. Blixa, Huijsen también lo han puesto de lateral derecho. Sí, es cierto, Blixa. De hecho, es que Huijsen es tan joven y tan versátil tácticamente que lo han estado probando en varias posiciones. Y es un chico que tiene una virtud que poco se habla, y es que tiene una personalidad muy madura, y eso lo hace verse bien en cualquier posición. No le tiemblan las piernas cuando ve rivales de peso, lo hace bastante bien. De hecho, yo me recuerdo un partido, un derbi de Italia justamente contra Inter, en donde Huijsen lo hace bastante bien en Juventus, y es así. Creo que es un chico con mucho potencial, ojalá siga creciendo. Abraham Ramos, hola. Solo algo antes, Bruno. Yo voy a buscar un video de un futbolista argentino, amateur, que habla de Huijsen. Lo voy a pasar en el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp para que todos lo vean, y hablan de las etapas tempranas, curiosamente, de las etapas tempranas de un famoso Dean Huijsen, y es bien interesante y refuerza lo que Bruno acaba de decir, una personalidad, y desde muy pequeño, como si no lo estuviera ahorita, tiene 18 años, pero desde antes ya mostraba categoría, ya mostraba que pinta para cosas muy grandes. Entonces sí, esperemos que Huijsen se mantenga en la ayuda. Un abrazo a Abraham Ramos, que dice que sí, que efectivamente Huijsen tiene una gran personalidad, pero que sí jugaría, y que obviamente esto depende del próximo director técnico, y que le gustaría que hiciera dupla con Bremer. Puede ser una de las duplas del futuro. Ojalá que Bremer se quede en Juventus, que no sea uno de los sacrificables. Por estas razones es importante haber conseguido el Mundial de Clubes,
y es importantísimo conseguir la clasificación a Champions, porque de ahí va a salir el dinero para financiar el mercado y para retener a algunos o sacrificar a otros. De Sciglio se puede dejar con Rugani, son comodines que pueden ayudar, dice. Y bueno, acá Subte habla de Arthur, y justamente de Arthur venimos a hablar en este preciso instante. Ok, Arthur regresa a Juventus después de su préstamo en Fiorentina. Una Fiorentina que ha dicho en reiteradas ocasiones que no quiere pagar los 20 millones de euros que están en la cláusula después de su préstamo. Dice que es demasiado, la Juventus está buscando soluciones, el entorno de Arthur está buscando soluciones, se habla de que el precio de venta pudiera ser entre 10 a 15 millones de euros, el Benfica está interesado. Lo cierto es que Arthur tiene un contrato que expira hasta en 2026, es decir, tiene al menos 2 temporadas más con Juventus, y Juventus va a tener que o venderle permanentemente, que está muy complicado, o buscarle una solución larga tal vez. Pero Arthur en Juventus no va a jugar. Es lo que mencionaba de las lecciones que tiene que aprender la Juventus. Pero bueno, eso ya lo dije. Yo creo que hay dos vías acá que tenemos que evaluar. Número uno, ¿qué le conviene a la Juventus? Que es definitivamente venderlo. Y la otra, ¿qué le conviene al jugador? Que es jugar y exponerse y ganar minutos. Sabemos de que en la Juventus va a estar muy difícil, y por eso es que se habla de que el entorno de Arthur ya se está moviendo para un posible traspaso al Benfica. Esperemos que se termine haciendo así por el bien de la Juventus y por el bien de Arthur, de que si se queda en Torino va a estar en la banca. Y por el bien de la Juventus hay que reforzar el mediocampo, y uno de los nombres que más ha sonado, como ustedes ya saben, es el de Teun Koopmeiners, el de Atalanta, no Pinsoglio, que salió por un par de segundos en pantalla, sino Teun Koopmeiners de Atalanta. Ahora, por Koopmeiners, el Atalanta se dice extraoficialmente, hay que aclarar, que se está pidiendo cifras de entre 50 y 60 millones de euros. ¿Vale Teun Koopmeiners esta cantidad? ¿Es realmente lo suficientemente bueno como para que Juventus gaste una gran parte de su presupuesto de mercado en un solo jugador y en él específicamente? Yo creo que un jugador vale lo que un equipo esté dispuesto a pagar. Entonces, yo creo de que no solamente en el valor de un jugador vale, valga la redundancia, lo que él hace sobre el campo, sino cuánto el equipo que lo quiere comprar lo necesita. Entonces, creo que esos dos factores se unen. Yo te apuesto que para otro equipo que tiene un jugador medianamente bueno en esa posición, no vale 60 millones de euros, pero si la Juventus carece de esa posición, a lo mejor y si lo valga. Pero está por verse. El jugador al parecer está abierto a salir del Atalanta, sí. Y creo de que ha sido bastante claro, lo ha dicho abiertamente que él quiere salir y que también le gustaría que el Atalanta reciba suficiente plata por esa transferencia. Yo creo de que el jugador está abierto a llegar, pero hay que ver si se va a llegar a ese punto medio entre lo que el Atalanta quiere y lo que la Juventus está dispuesta a ofertar. A ver, aquí hay varias cosas. Primero, sí, Koopmeiners ya dijo de que ya le avisó a Atalanta que este va a ser su última temporada y que va a salir en verano, y que hay muchos clubes interesados, uno de ellos Juventus. Ahora, varios en Premier League y de otras latitudes, pero Koopmeiners vale 60 millones de euros. Yo no creo que valga 60 millones de euros, sobre todo, o al menos que Juventus no los pague, porque si los quiere pagar un árabe o un equipo de Premier, muy bien. Pero yo siento que Juventus no va a tener mucho dinero para hacer mercado en este próximo verano. El mercado que se va a hacer va a tener que ser muy flexible, incluso se van a tener que utilizar mucho contrapartidas técnicas
llámense jugadores de Next Gen, jugadores a préstamo, etc. Uno de los jugadores que ya se estaba rumorando que podía ser parte de estas contrapartidas era Dean Huijsen, que interesaba a Atalanta. ¿Vos te desprenderías de un chico con el potencial que ya hablamos de Dean Huijsen por agarrar a un Teun Koopmeiners cuando tenés otros perfiles de mediocampistas parecidos y mucho más baratos? Y hablo específicamente de Lazar Samardzic, hablo específicamente de Lewis Ferguson. ¿Por qué no vas mejor por ese tipo de perfiles y salvaguardas tu tesoro de Next Gen? De eso dependerá, pero a ver, para hacer un poquito más claro lo que yo decía anteriormente, y te pongo un ejemplo sumamente vago. Un ejemplo, vos estás en el medio del desierto y se te poncha una llanta normal se te poncha. ¿Cuánto vale una llanta para vos en ese momento? No vale el precio. Pero si tenés, claro, pero Guille, no vale. Perdón, estás hablando de un caso, hablando de un caso de que solo tenés una opción. Aquí Juventus tiene varias opciones de donde elegir. Bueno, listo. Si es así, si hay otras opciones, entonces sí. Perfecto, se evalúan, pero si no son tan buenas, no sé. A eso me refiero. Yo creo de que no solamente un jugador vale por lo que hace en la cancha, por lo que aporta Domingo, sino que va a depender mucho de las necesidades del club que lo quiere. Totalmente de acuerdo. Afortunadamente también, hoy por hoy, Juventus y Giuntoli ha estado valorando diferentes perfiles. El perfil de Koopmeiners se parece mucho al perfil de Rabiot. Yo no vería con buenos ojos mantener a Rabiot. A ver, si Rabiot se queda, yo no fuera por un Koopmeiners. Yo fuera por un mediocampista mucho más creativo y no tan físico. Yo ahí sí me fuera por un Samardzic o por un Ferguson, ponete. Pero si Rabiot se va... ¿Perdón? Samardzic es muy creativo, tiene ese aporte, es bien ofensivo. Sí. ¿Sí? Puede ser, ¿sabes? Entonces, claro, hay que valorarlo, pero 60 millones a mí se me hace mucha plata para Koopmeiners. Además que vas a fortalecer al Atalanta con esa plata, que siempre nos vende carísimo a nosotros. No sé, Guille. Koopmeiners es muy bueno, es muy sólido, pero no pagará eso por él. ¿Cuántos goles nos hizo los dos? Creo que nos hizo los dos, sí. A ver, una noticia rápida. Pinsoglio renovó con Juventus hasta 2026. Payasito Pinsoglio, bueno, qué bueno. Va a tener 2 temporadas más con Juventus a un salario sumamente bajo. Otra de las noticias que también hay que destacar es que el próximo partido que De Winter juegue con el Genoa, se activa automáticamente la cláusula de compra y le entran a Juventus 8 millones de euros más 2 millones de euros en bonos. Es decir, un total de 10 millones de euros por este señor en pantalla. Connie De Winter, un jugador que no tuvo mucha oportunidad en Juventus y que en Genoa tampoco es que la está reventando. Yo creo que esta fue una de los aciertos de Juventus al desprenderse de este tipo de jugadores, y de paso pues le van a entrar 10 millones de euros que nada mal caerán. Y por último, no por último, pero una de las cosas importantes también es hablar un poquito sobre Jeep, sobre este patrocinador que tanta gloria le trajo a Juventus. Jeep, como todos ustedes bien saben, es el patrocinador de Juventus desde la década del 2010. De hecho, Bruno, 2012-2013. Sí. Temporada 2012-2013 fue la primera de Jeep. Correcto. Y Jeep no solamente viene con nosotros desde 2012 y que todos ustedes saben que es parte de las compañías en la sombría de Exor, pero además ha sido el símbolo de los Scudetti consecutivos, pero también ha sido un símbolo de la era Agnelli, de la era Andrea Agnelli en Juventus. Él fue el que llevó el sponsor, con él se consolida, y como digo, el simbolismo entre Jeep y los Scudetti consecutivos ha sido muy fuerte. Hay un nexo, claro. Hay un nexo clarísimo, y es un sponsor que además nos deja, entre variables y bonos, etcétera, una cifra
promedio de 40 millones de euros por año, por temporada, y es una cifra sumamente alta en Italia cuando vos te pones a comparar los principales sponsors de los equipos como Inter, como Milan, como Napoli, como Fiorentina, etc. La Juventus despunta por mucho, pero cuando te pones a comparar cuánto representa Jeep para Juventus en Europa, comparándolo con el Real Madrid, con el Manchester City, con el United, con el Barcelona incluso, ahí es donde te das cuenta que ya no es una cifra tan alta, al contrario, es una cifra súper austera y que denota y subraya la situación actual del fútbol italiano. El fútbol italiano tiene un producto poco apetecible, aún siendo Juventus y aún siendo la Juventus de Cristiano Ronaldo, porque estos contratos se firmaron y se renovaron con Ronaldo en el equipo también, y con una Juventus que no paraba de ganar, y aún así llegamos hasta la barra de los 40 millones. No subimos más como otros equipos sí lo hicieron y sí los tienen, como el Real Madrid, el City, etc. Entonces, claro, sí, mira, yo creo que Jeep ha sido bueno, pero creo que a lo mejor, y por eso es que termina de romper la relación comercial, porque se está buscando algo más. Yo les sugiero que lean la entrevista que se le hizo a Francesco Calvo, que por ahí se sacó bastante de contexto en algunas cosas. Sin embargo, algo de lo que más llamó la atención y que más me gustó de las declaraciones de Francesco Calvo fue en torno al tema del sponsor, y no dio ninguna pista, algún hint de cuál pudiese ser el próximo. Sin embargo, sí dijo algo muy importante, y dijo que a pesar de todas las dificultades que se han tenido y de cómo se ha debilitado un poco la marca Juventus en estos últimos años, por lo que ya sabemos. Claro. La Juventus todavía está en posición de decir muchas veces a muchos aspirantes, sponsors, que no. Es bien importante esto. Entonces, no es que la Juventus esté saliendo desesperadamente a decir, ok, terminó nuestra relación con Jeep, entonces que venga y que nos patrocine cualquiera. No, la Juventus está en negociaciones, pero muy a pesar de todo lo que ha sucedido en estos últimos años, los escándalos que han habido, la posición de la Juventus todavía está para... Es fuerte. Sí, es fuerte, Guille, pero no hay que olvidarse que estamos lastimosamente en un mal timing, pasando por una racha sumamente complicada, extra cancha también, y que bueno, que no va a ser fácil conseguir un patrocinador de 40, 50 millones, definitivamente. En fin, hasta acá me quedo con la noticia. Hay un pequeño asterisco que quisiera traerlo a la mesa, y es el tema de Thiago Djaló. Se habla que la Juve pudiera prestarlo por 6 meses para que agarre minutos, porque obviamente en Juventus no va a tener ese espacio hoy por hoy. Hay que recordar que Thiago Djaló costó menos de 8 millones de euros. Es un central de 23 años que incluso puede reemplazar a Alexandro, y costó menos de 8 millones de euros. Entonces, no fue una inversión cara, y creo que sería prudente sacarlo a préstamo al menos por unos 6 meses para que agarre minutos y se termine de recuperar de su lesión, creo. Puede ser, la verdad es que es una incógnita. Si bien es cierto, sí, ha sido barato el fichaje de Djaló, así como lo fue el de Timothy Weah, así como prácticamente que no ha costado nada hasta este momento el préstamo de Alcaraz. Estamos hablando de los últimos 2 mercados, que esos son los 3 más llamativos que han llegado. Weah primero, luego Alcaraz, luego Djaló. Pero, a ver, por muy barato que algo sea, yo creo que al menos se espera un retorno y poder ocuparlo de manera inmediata. Ahora, de acuerdo. Pero ya sabíamos que Djaló no iba a jugar esta temporada. Sí, bueno, ahora está en veremos, que la próxima temporada tampoco juegue para la Juventus. A ver qué tal, ni modo. Yo creo que sí, esta directiva
si es que continúa y no hay cambios estructurales fuertes, medulares. Tiene mucho que aprender deportivamente hablando, y esperemos que lo hagan, pues, y por el bien de esta Juventus que tanto nos apasiona. El próximo lunes vamos a estar aquí ya sabiendo qué es lo que pasó contra Lazio. A ver, contra Lazio vamos por liga, ¿cierto? A ver, vamos ahí. Vamos contra Lazio. Es un Lazio-Juventus, no Juventus-Lazio. Es un Lazio-Juventus. Este partido se juega este sábado. No va a ser prime time. Se va a jugar a las 6 hora italiana. Se juega en el Olímpico. Va a ser sold out absolutamente. Sí, es por liga. Es por liga. La Juve está tercera. Lazio está novena. Tudor ya está en el banquillo biancoceleste, ya dijo de que quiere jugar un fútbol atractivo, nada aburrido, ofensivo. La Lazio y la Juve no empatan desde hace 4 partidos. La Lazio no tiene un clean sheet en hace 5 partidos. Dusan Vlahovic está suspendido, Milik está lesionado, Alcaraz está lesionado. En fin, se nos viene la primera final de las 11 que ya hablábamos. Correcto. Y para eso creo que sería prudente que empecemos a sacar ya la bolita de cristal y a pronosticar, porque va a ser un partido súper interesante para hacer. Vamos ahí. Vamos a pronosticar el Lazio Juve. Claro, algunos datos de Lazio versus Juventus. La última vez que fuimos a Roma a jugar contra el Lazio, perdimos 2-1. Esa fue la última vez. Goles de, Milinković-Savić al 38, empató Rabiot al 42 y al 53. Matías Zaccagni terminó dándole la victoria a la Lazio. Una Lazio que, si me permitís, concede claro, muy pocos goles de local, únicamente 0.86 goles. De local viene en una racha de local, a pesar de eso, bastante negativa, porque, le ganó a Lecce 1-0, empató contra Napoli y luego pierde contra Bologna, pierde contra Milan y pierde contra Udinese. O sea que pues bueno, no está teniendo el mejor momento la Lazio como local. Nosotros, en cambio, como visitante, le ganamos al Salernitana, le ganamos al Lecce. La última vez que ganamos, esto fue el 21 de enero, contra el Lecce de visita, y luego perdimos contra Inter, empatamos contra el Verona y perdimos contra el Napoli. Entonces va a estar complicado, no va a ser para nada fácil, y pues bueno, vamos a pronosticar. Espero que y ojo, acuérdense que estamos en la recta final de de la temporada, y también de el concurso por esa camiseta de la Juventus con el dorsal que ustedes quieran. Franco Alterio es el puntero de forma sostenida, ya lleva mucho tiempo a la cabeza, pero a un punto solamente, porque hay muchos que están solamente a un punto. Sí. Así que ojo, Franco, porque te alcanzan. En un descuido te alcanzan. Franco dice que la Lazio y la Juve empatan a 1. Subte, Juve 2, Lazio 1, con el rosario en la mano, dice. Cerrito dice que vamos a perder 2-0. Me juego el liderato, dice Cerrito. Muy bien. Sí, porque Cerrito está ahí nomás, ¿sabes? Sí. Sí. Luego Abraham Ramos dice que igual lo mismo. Lazio 2, Juventus 0. Blixa, empate a 1 nada más, dice. Muy bien. César Toro dice Juve 2, Lazio 1. Yo me voy a jugar el pronóstico con un empate 1-1.
creo que la Juve y la Lazio empatan 1-1 en el Olímpico este sábado. Guille, ¿cómo lo ves? Yo veo un 0-0. No considero que tenemos lo suficiente para ganar. En cuanto a nombre, sí. En cuanto a presente, no. En cuanto a muchas cosas, no. Esperemos sacar al menos un punto del Olímpico de Roma. Concede muy pocos goles, como estaba mencionando, concede menos de un gol por partido como local la Lazio, pero se me complica también vernos perdiendo. Así que el momento de ambos equipos, tanto de la Lazio como local, como la Juve de visitante, no es para nada bueno. Entonces, en función de eso, creo que vamos a ver un partido sin goles. Bueno, 0-0 dice Guille, 1-1 digo yo, y John Chirino nos acaba de poner su comentario, que la Juve gana 2-1, ojalá que así sea. Y los que todavía no nos han dejado su pronóstico, déjenlo en los comentarios. Si nos está viendo en diferido, por favor, también déjenlo en los comentarios, que de todas maneras lo registramos y va para la tabla general. Así que con esto terminamos, damos por finalizado nuestro live de este lunes. El próximo live va a ser el próximo lunes y vamos a pronosticar tanto el partido de Copa Italia, vamos a pronosticar, a ver, dame un segundito que ya me confundí por aquí. Sí, sería el próximo, a ver, el próximo es contra Fiorentina. Vamos a pronosticar el próximo lunes el Juve Lazio, que es el partido de Copa Italia en Torino. Correcto. Esto va a ser el martes 2 de abril. Y luego el 7 de abril va a ser el domingo. Vamos a pronosticar también el Juve Fiorentina, que la Fiore visita Torino. Vamos a recibir a dos grandes rivales complicados. El primero la Lazio, luego la Fiorentina. Eso es después de este próximo sábado, en donde visitamos el Olímpico. Así que, bueno, se va a venir cargadita la semana. Ya el calendario de Juventus está cargado, está intenso, se vienen partidos duros. Son 11 finales como mínimo, que yo espero que saquemos los resultados, ¿no? Que al final lo que importa es clasificarse a la Champions. No podemos no permitirnos tener esa inyección presupuestaria y ganar la Copa Italia para recordar un poquito lo que es ganar un trofeo. Y yo ya no me recuerdo. No, y de hecho, si no se llega a ganar esta Copa Italia, que por cierto el partido de vuelta contra la Lazio va a ser el 23 de abril. Si no llegásemos a ganar esta Copa Italia, Allegri sería el primer entrenador que, habiendo estado 3 años consecutivos en la Juventus, no gana nada. No gana un título. Sí, sabemos de que no pase. Ojalá que no pase, Guille. Ojalá que no pase, ojalá de que logremos solventar contra Lazio, tanto en Liga como en Copa, pero sobre todo en Copa, porque, esperamos un título pronto. Y bueno, mucho ánimo de verdad, porque se viene, ahorita tuvimos un respiro que, como bien decía Bruno, esperemos que sirva de una ventana para poder respirar aire, y que nos siente bien esto a nivel deportivo. Pero lo que se viene de aquí en adelante son 11 juegos, esperemos que más, porque si pasamos a la siguiente ronda, claro, de la Copa, ojalá que sean más. Pero se vienen 11 partidos asegurados, que va a ser muy difícil, que muy cargados de emoción, muy emotivos, y no podemos perder la compostura. Va a ser difícil porque no estamos pasando un buen momento, no estamos cómodos, ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, ni la directiva, ni nosotros los tifosi estamos cómodos. Así que mucha entereza mental y emocional para todos, porque no se nos vienen fechas fáciles, pero esperemos que la próxima vez que nos veamos sea con
buenas noticias y que hayamos superado esta racha tan negativa, ¿no? Yo creo que va a caer bien este parón internacional, creo que Juventus va a mejorar, o al menos le va a caer bien esta serenidad que hubo en estos últimos días, y ojalá saquemos un buen resultado en el Olímpico. A todos les mandamos un gran abrazo, nos vemos pronto, en la semana vienen shorts, vienen videos especiales, así que esténse pendientes de nuestras plataformas. Si les ha gustado el contenido, compártanlo, denle like. Denle like. Para nosotros es un placer tenerlos como audiencia. Un gran abrazo, fino a la fine, Forza Juve.